Desde su fundación en 1994, el Museo del Holocausto de Buenos Aires se convirtió en un espacio de referencia para la memoria de la Shoah, tanto a nivel nacional como internacional. A 30 años de su creación, acompáñanos a conversar sobre el pasado, presente y futuro de nuestra institución. Esto es Nuestra Memoria Podcast, una producción del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Hoy hablamos con... Me llamo Marcelo Mindlin, tengo 61 años, casado con Mariana de hace 35. Tengo 3 hijos varones y me siento muy parte de la comunidad judía argentina. En este episodio, el museo a través de su futuro. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu recuerdo, tus primeros contactos con la temática del Holocausto? Bueno, recuerdo que el museo, allá entre el año 2005 y 2015, pasó una etapa muy difícil, muy dura, que no tenía fondos y no podía crecer y no podía desarrollar una nueva exhibición, y constantemente me pedían o me llamaban o me invitaban a que asumiera la presidencia, a lo cual yo me negaba sistemáticamente año tras año, hasta que alguna vez me habrán encontrado un poquito más eh, blando y le acepté la presidencia, como muchas veces con un grado importante de inconsciencia respecto de lo que significaba tomar la presidencia de una institución como el Museo del Holocausto y hacer la renovación que se tenía que hacer. Entonces, en 2017 aceptás esta invitación a la presidencia y sabiendo que había una reforma edilicia importante para hacer, la idea de hacer una nueva exhibición, ¿y con qué te encontraste? ¿Cómo pensaste o imaginaste esa transformación? Bueno, primero recuerdo recorrer el edificio y ver, por ejemplo, que en el subsuelo estaba todo inundado, una gran pileta de agua podrida. De los 4 pisos que había arriba, se podía utilizar 1,5 y los otros 2,5 estaban totalmente destruidos. Así que me di cuenta que asumir la presidencia venía con la obligación, con la responsabilidad de reconstruir el museo, que estaba realmente muy, pero muy mal estado. Entonces empecé a hablar con algunas familias amigas de la comunidad para que me acompañaran en la reconstrucción, eh, sabiendo que teníamos que aportar una parte importante del dinero. Pero de vuelta, con mucha inconsciencia en el sentido de que no tenía la menor idea lo difícil que es el trabajo intelectual de armar una muestra, una exhibición. O sea, pensaba que era tan fácil como reconstruir la parte edilicia, que tenía sus dificultades, pero era construir, era reconstruir un edificio. Y siempre recuerdo o cuento la misma historia divertida, y es que yo pensé que una vez reconstruido el edificio iba a llamar a Yad Vashem y le iba a decir, bueno, mandame una muestra para 600 metros cuadrados, y iba a venir tipo muestra, Museo del Holocausto, marca ACME, 600 metros cuadrados, y le vamos a instalar. Y me acuerdo la angustia que me agarró cuando me encontré en Israel con la gente de Yad Vashem y dice, no, no, eso no existe. Te puedo mandar algunas películas, algunas fotos, pero la muestra la tienen que hacer ustedes. Pero bueno, después del impacto inicial, de esa angustia inicial, me empecé a rodear de un grupo de profesionales que vos formaste parte, y la verdad se armó algo fantástico, algo mágico, porque eran 20 profesionales de diferentes, digamos, eh, materias, que trabajaron codo a codo y hicieron una muestra extraordinaria en un tiempo récord, y la verdad que tengo que decirlo, por un presupuesto también ridículamente bajo si se compara con lo que cuestan otros museos en el mundo. ¿Y qué recordás de esos años en tu contacto con, por un lado, la temática del Holocausto, zambulléndote, porque fui testigo de cómo te involucraste en los contenidos de la exhibición y en el diseño tecnológico que esta exhibición iba a tener, junto con Ari Shapira, junto con Fabiana? Y por el otro lado, el contacto con los sobrevivientes, viéndote frecuentemente, ¿no? Sí.
con esas dos cosas? ¿Cómo? Bueno, primero contar una anécdota que es cuando yo decido aceptar la presidencia del museo, dice, tengo que hacer algo que era una asignatura pendiente por muchos años, que era hacer Marcha por la Vida. Porque mucha gente me decía, bueno, pero ¿por qué asumí la presidencia? ¿Tenés un abuelo, una abuela que fue sobreviviente del Holocausto? Digo, no, mira, la verdad que no, porque mi abuelo, mis abuelos vinieron antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no pudieron ser víctimas del Holocausto. Pero si iba a ser presidente del museo, me pareció ineludible hacer Marcha por la Vida. Mis 3 hijos lo habían hecho, puede haber sido estudiante de Tarbut, y Amihai, que es el templo donde voy, organizaba una marcha por la vida para adultos. Digo, bueno, sí o sí tengo que hacerlo, esto que siempre quería hacerlo, bueno, ahora sí tengo que hacerlo, eh, indudablemente. Y recuerdo haber hecho todo el viaje, un viaje impactante, como vos sabes muy bien, tremendo, entendés un montón, conoces un montón de historias, un montón de situaciones. Y recuerdo haber ido en el museo de Auschwitz, en el pabellón israelí, hay un gran libro colgado de hojas que deben tener 1,5 metros, donde están ahí escritos los nombres de las 4,5 millones de víctimas, identificados de los 6 millones. Está el nombre y el pueblito donde habían nacido, vivido. Y yo, medio para hacer algo durante ese momento que estábamos viendo ese libro, digo, bueno, vamos a ver si hay algún apellido parecido a Mindlin en el libro, pensando que no iba a haber ningún Mindlin en eso, porque, bueno, de vuelta, no tenía ninguna relación con algún sobreviviente del Holocausto. Y para mi sorpresa veo que hay 3 páginas de Mindlins, con lo cual, sin saberlo, mi familia también, como toda familia judía del mundo, de lamentablemente, tristemente, está relacionado con ese episodio, y ahí fue como se empezaron a atar los puntos de por qué asumía la presidencia y por qué todo lo que tenía que hacer. ¿Qué recordás de esas reuniones con el equipo, de la toma de decisiones acerca de cada recoveco de la exhibición, cada espacio, la fotografía, los videos? ¿Cómo recordás esas reuniones? Bueno, primero recuerdo la gran cantidad de diferentes profesiones que estaban alrededor de la mesa, pero siempre arrancando de un guión, yo lo llamo el guión que hicieron Bruno, vos, con la ayuda De Tito, de Miramón. de Tito, pero sobre todo el guión histórico, el guión educacional, que es como la columna vertebral. Y después venía así Miremont, que hacía la parte de diseño, y después venía el que hacía las pantallas interactivas, el que volcaba toda esa información en computadoras. Pero recuerdo eso, recuerdo lo importante que fue armar ese guión histórico, ese guión de la muestra, y, y también recuerdo que el arquitecto que rediseñaba el edificio para hacerlo, para adaptarlo a una muestra, me lo explicaba una y otra vez, y hasta que no lo vi hecho, nunca entendía cómo se entraba por el subsuelo, se subía por acá, había un ala por el costado, y recién cuando lo vi hecho me entendí, y ahí me di cuenta que fue algo mágico en el sentido de que cada uno, desde su profesión, pudo aportar algo para que saliera algo tan excepcional como lo que hicimos. Y te voy a agregar algunas cosas que pasaron en esos 2 años de transformación, que fueron principalmente 2018-2019. Uno de los eventos de presentación del proyecto en sociedad fue en lo que hoy es el Palacio de Libertad, en el CCK, el concierto de Elena Roger, para mostrar cómo recordás aquel concierto. Bueno, creo que fue como una presentación en sociedad, y también el primer desafío en cuanto a eventos para el equipo del museo. Eh, no, me acuerdo lo exitoso que fue en cuanto a la convocatoria, y me acuerdo también lo hermoso que fue el espectáculo, ¿no? Que fue una convocatoria espectacular, tanto como figuras políticas, periodísticas, etcétera, y también
una obra, un espectáculo muy, pero muy lindo. Vuelvo con un tema que lo tiré con varias preguntas, pero ¿y tu relación con los sobrevivientes acá? No, la verdad es que yo trato de nunca olvidarme de que esto se hace para educar para el futuro, pero también para rendir honor y respeto a los sobrevivientes. Entonces, cada vez que hay un acto, yo trato de prestar mucha atención, de darle el lugar que le corresponde, de saludarlos, de ir a saludarlos uno por uno. Cuando termina en el CCK, cuando termina acá en un acto en el museo, cuando hay una reunión, una asamblea, un directorio, cada vez que los veo, recordar que esto es en gran parte como una muestra de respeto y honor para ellos. Entonces, y me han dicho cosas hermosas, la verdad que dos anécdotas. Estaba en uno de los actos, creo que fue hace 2 años, que fue Yom HaShoah, que logramos hacerlo acá. No me acuerdo si fue en enero o el de En abril, enero. pero yo estaba en la primera fila, ahora mirando adelante, y tenía que hablar Eugenia Unger, que la recordamos con mucho cariño, pero siempre hacía lío. ¿Te acuerdas que siempre gritaba, se peleaba con alguien, nos retaba? Y recuerdo que la llaman a ella para que dé su discurso, y cuando está pasando por atrás, me agarra de la cabeza y me da un beso, como una abuela. Entonces esa muestra de cariño fue enorme. Y después las palabras de reconocimiento de Sara, de, de Lea, la verdad que es una de esas satisfacciones más grandes que uno puede tener. Siempre digo que yo he hecho muchos negocios y he hecho ganar a muchos inversionistas mucha plata, pero con ninguno tuve la satisfacción de que venga un sobreviviente, me dé un beso, me agradezca lo que hice. Eso tiene un valor totalmente distinto. Un logro y una satisfacción de otro nivel. O cuando Lea me dice, vos no te das cuenta, pero en algún momento a un nieto tuyo le van a preguntar, vos qué tenés que ver con la familia Mindlin que renovó el museo. Y bueno, que te lo diga Lea es como te llena el pecho mucho más que cualquier otro logro. Y en esos 2 años también funcionó en Belgrano la muestra Reflexiones sobre la Shoah, que era una primera aproximación de este equipo en un espacio muy reducido, ¿no? De 100 metros cuadrados. ¿Y qué te acuerdas de aquella muestra? Que después vos la convertiste en muestra itinerante y la hiciste viajar por todas las provincias, por muchas provincias. Bueno, para mí fue como una prueba piloto, estar probando al equipo, que el equipo tenía la capacidad para hacer algo muy bueno. Y ahí vimos las gigantografías y las pantallas y las vitrinas, y ahí me di cuenta que el equipo estaba y que teníamos la gente para hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, era tiempo y conseguir los recursos. Y la verdad que tengo que reconocer que los recursos, muchas familias de la comunidad aportaron y fueron muy generosas, así que nunca hubo dudas ni demoras en la obra por falta de apoyo. Y ahora sí te voy a llevar a un momento importante que fue el 1 de diciembre del 2019, ¿no? Cortamos la calle Montevideo, era un domingo por la tarde y, y vinieron invitados, no solamente, obviamente, los sobrevivientes, los familiares, los dirigentes institucionales, sino importantes referentes de la política, de la dirigencia comunitaria. ¿Cómo viviste vos ese día que era la inauguración del museo y la culminación de 2 años de intensísimo trabajo? Eh, Primero, volviendo al tema de los sobrevivientes, haber tenido la visión y la inteligencia de no olvidarnos que los sobrevivientes son el centro de nuestra actividad y estaban ahí todos sentados en primera fila. Segundo, ahí entendí la fuerza que tenía el museo como miembro como institución representante de parte de la comunidad. Porque al ver todos los políticos y periodistas y jueces y
personalidades de Argentina que se hicieron presentes y que querían estar, me permitió tener la primera impresión de la fuerza que puede tener el museo en su rol educativo sobre un tema tan importante como el Holocausto y también como forma de luchar contra toda discriminación o discurso del odio. Así que eso, recuerdo que salió espectacular, recuerdo que la convocatoria fue tremenda y que salió muy bien como presentación en sociedad. Se cumplieron 5 años de la inauguración del nuevo museo, con una pandemia en el medio que implicó muchísimos desafíos. Eh, ¿Cómo viviste estos años, donde la muestra empezó también a funcionar, pero tanto la pandemia como la actualidad del museo? Y bueno, esa etapa yo la viví, yo soy muy estructurado, pero una vez que uno hace una inversión, después hay que sacarle el jugo. Entonces yo tenía la sensación de que habíamos hecho un esfuerzo enorme, no solamente lo económico, sino del trabajo de toda la gente que había dedicado mucho tiempo. Teníamos una obra de arte, una joyita, y no podíamos sacarle el jugo. Entonces de ahí siempre mi obsesión es, bueno, cómo hacer, bueno, cuando pasó la pandemia, obviamente, cómo hacer para traer cada vez más chicos, cada vez más grupos, cada vez más instituciones, que siempre es el chiste que nos hacemos, que siempre le pongo, hay que traer 100.000 chicos, y al principio era medio, se reían, pero ahora el año pasado cuando vino 80.000, 83.000 personas. entonces ya no, Ya no es tanto. no parece tan lejano el número. Así que no, la sensación de que la primera etapa estaba cumplida y que ahora había que sacarle el máximo jugo posible. Y después también el orgullo de recibir un montón de gente del exterior, del Museo de Washington, de Yad Vashem, de un montón de comunidades del mundo cuando vienen acá y no pueden creer la calidad de la muestra, y creo que en el mundo se reconozca lo excepcional de esta muestra. Y cuando te dicen en cuánto tiempo lo hicimos, y lo hicimos en 2 años, y cuánto nos costó, y lo que nos costó, que es un 5% de lo que cuesta en otra parte del mundo, también es una muestra de mucho orgullo por el trabajo realizado. Y en ese sentido, eh, ¿cuáles crees que son los desafíos hoy de cara al futuro para el museo, cumpliendo sus primeros 30 años, podríamos decir, en sus próximos 30 años? Bueno, para mí el desafío es primordial, es seguir trayendo cada vez más gente y que siga creciendo el rol del museo en la Argentina en general, eh, multiplicando los acuerdos asociativos con otras instituciones, para poder potenciar la labor educativa, no solamente a través de los chicos y grupos que vienen, sino también un poco exportándolo a través de muchas asociaciones con muchas instituciones. Y tal vez el otro desafío, que más en el mediano plazo, es saber que irremediablemente la muestra en algún momento va a quedar vieja, y saber darnos cuenta de ese momento para renovarlo. Estamos a 1 año y medio del 7 de octubre, que cambió la realidad de- del mundo judío, y vos como un líder de la comunidad judía argentina, te pregunto cómo lo viviste y cómo lo estás viviendo en relación a la tarea del museo, pero también como referente de esta comunidad. Em, yo creo que desde el punto de vista intelectual, cómo relaciona un tema con el otro, es de la siguiente manera. Primero me explicaron los académicos y los conocedores como vos y como Bruno que eso no fue un mini holocausto, pero sí tiene una relación. Y la relación es, el holocausto es lo que termina de confirmar que el pueblo judío necesita un Estado de Israel. Y el ataque de Hamás el 7 de octubre, pero sobre todo el ataque sistemático político por las redes, que intenta destruir el Estado de Israel, justamente lo relaciona, pues no, con el Estado de Israel nunca más va a haber un holocausto. Entonces, la temática del holocausto tiene mucho que ver con una posición de mucho apoyo
a Israel y a su derecho a existir, y como reaseguro para que nunca más se produzcan horrores como el Holocausto. Y por otro lado, ver cómo la guerra mediática se juega en un mundo que es el mundo de las redes sociales, de TikTok, de YouTube, de los Twitter, que es una guerra muy desigual, muy difícil de luchar, y que la comunidad judía internacional e Israel no están preparadas. Y bueno, es una guerra que lamentablemente se está perdiendo, y muy difícil de encarar, pero creo que por lo menos tenemos que ser conscientes que algo tenemos que hacer ahí. ¿Y cuál imaginas que sea el rol del museo en este escenario post 7 de octubre con el antisemitismo? Bueno, yo recojo o rescato una parte de la última encuesta que se hace cada 10 años por el Anti-Defamation League, donde dice que aquellos que saben del Holocausto tienen una tendencia muchísimo menor a tener actitudes antisemitas. Entonces creo que la labor educativa del museo, explicando los horrores del Holocausto, nos permite luchar contra el antisemitismo en una de las maneras más eficientes que hasta ahora hemos encontrado. Y cuando vemos la situación, digamos, muy buena de Argentina versus otros países en cuanto al antisemitismo, en los medios o en la gente, y el rol del museo, creo que es algo que nos refuerza que este es el camino a seguir. La educación y el Museo del Holocausto como un canal muy importante para ello. ¿Qué sentís cuando haces dando una recorrida con alguien? ¿Qué sentís cuando atravesás el recorrido del museo? La verdad es que lo que más me emociona es cuando vengo los últimos meses del año lectivo y veo que no se puede caminar de la cantidad de chicos que hay. Entonces ahí digo, labor cumplida. La verdad que te llena el alma, te llena el corazón, porque es lo que nos faltaba, llenar de chicos esta obra espectacular que hicimos, pero que si hubiera quedado vacía era como no tenía sentido de ser. Esto fue Nuestra Memoria Podcast. Seguinos en @Museo Shoah en todas nuestras redes. Idea y realización integral, Jonathan Karstenbaum y Federico Treger. Locución y grabación, Juliana Fink. Producción artística, diseño sonoro y edición, Marco Tonizo. Agradecemos especialmente a todas las personas que participaron de este proyecto y te esperamos en el próximo episodio de Nuestra Memoria Podcast. Esta producción fue realizada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires.